Cuando Dakota Ditcheva subió al octágono, lo hizo con la mirada fija y una confianza que impactó a todos los presentes. La audiencia en Estados Unidos, ansiosa por ver qué pasaría, no podía apartar los ojos del combate. Había una tensión en el aire que se podía cortar con un cuchillo. Dos peleadoras invictas, con estilos y personalidades opuestas, estaban a punto de chocar. La cita fue el 22 de noviembre de 2022 y el enfrentamiento enfrentaba a Dakota contra la estadounidense Catherine Corugans. Catherine llegaba con un récord perfecto, 3 victorias consecutivas y todas ellas definidas antes del límite. Para muchos analistas era la gran promesa del peso, pero no solo se la conocía por sus resultados dentro de la jaula. Su reputación estaba marcada por el exceso de confianza y por su lengua afilada. Le gustaba hablar basura, provocar y dejar claro que disfrutaba rompiendo sueños. Esa actitud no era solo parte del show. Ella realmente creía que podía acabar con la racha invicta de Dakota, quien ya sumaba un sólido 6-0. Desde el momento en que sonó la campana, el público entendió que estaba presenciando algo especial. Dakota, la británica con sangre búlgara, se mostró tranquila, midiendo la distancia y utilizando con inteligencia sus patadas para controlar el ritmo del combate. Cada movimiento suyo era calculado, y poco a poco fue cerrando los espacios para limitar a su rival. Catherine, fiel a su estilo agresivo, intentó presionar. Sin embargo, Dakota no se dejó intimidar. Con una frialdad impresionante, respondió con ferocidad. Sus patadas frontales se clavaban una y otra vez en el cuerpo de la estadounidense, cortándole el aire y mermando su movilidad. Y cuando Catherine se animaba a soltar manos, recibía a cambio brutales derechas que le hacían retroceder inmediatamente. El dominio de Dakota se volvió tan evidente que la estrategia de Corugans cambió de golpe. Pasó de buscar el intercambio a intentar amarrar la pelea en el clinch, tratando de neutralizar los ataques quedándose pegada a su rival. Pero ni siquiera ahí encontró respiro. Dakota mostró que no solo era peligrosa de pie, también tenía recursos en la lucha, imponiéndose en todos los terrenos. Lo que en un inicio se anunciaba como una batalla de pronóstico reservado, comenzó a transformarse en una clase magistral de Dakota Ditcheva. Dakota no solo estaba defendiendo con inteligencia, también estaba castigando sin piedad. Cada vez que Catherine intentaba aferrarse, la británica encontraba la manera de liberarse y contraatacar con rapidez. En una de esas secuencias, conectó con fuerza una rodilla al cuerpo que derrumbó a su oponente, dejándola sin aire y totalmente vulnerable. Con una facilidad sorprendente, Dakota tomó el control absoluto desde la posición de montada. Desde arriba, comenzó a descargar una lluvia de martillazos, cada golpe cayendo con contundencia sobre el rostro y la guardia desesperada de Corugans. La superioridad era tan clara que la americana apenas podía reaccionar. La británica, en puro instinto, aún alcanzó a lanzar un golpe de martillo más, pero ya no hizo falta. El árbitro detuvo el combate y Dakota rugió de euforia. Había conseguido un knockout tan espectacular como cruel, un mensaje claro para todas sus futuras rivales. Enfrentarse a ella era entrar en territorio de alto riesgo. Ese triunfo no solo la consolidó como una peleadora temible, también mostró la evolución de su estilo. Dakota había probado ser completa, dura en el intercambio, dominante en el clinch, letal en el suelo y con un poder de knockout que podía apagar luces en cualquier momento. Y la historia no terminó ahí. En 2024, después de haberse coronado en la PFL Europa el año anterior,
Dakota dio un gran paso en su carrera al debutar en la temporada estadounidense de la Professional Fighters League. Su rival fue Lisa Malden, en un torneo donde, a diferencia de Europa, los codos estaban permitidos. Ese detalle cambió el panorama, ya que le dio la oportunidad de mostrar una faceta aún más agresiva y gladiadora de su repertorio. En su debut en la PFL de Estados Unidos, Dakota Ditcheva volvió a dejar claro por qué es considerada una de las peleadoras más completas del circuito. Desde que sonó la campana inicial, tomó el control absoluto del combate frente a Lisa Malden. Esta vez no hubo dudas. Dakota dominó con autoridad, mostrando su arsenal de judo, sus transiciones limpias y su agresividad característica. A los 4 minutos del primer asalto, conectó una combinación precisa de derecha-izquierda al cuerpo, que abrió la defensa de Malden. Sin darle respiro, la británica remató con una rodilla devastadora que mandó a su rival al suelo. Malden intentó ponerse de pie, pero Dakota no aflojó. Otro rodillazo directo al abdomen volvió a doblarla. La estadounidense trataba de resistir, aunque cada vez que se levantaba se encontraba con otra embestida. Finalmente, una patada certera al cuerpo la derribó nuevamente, obligando al árbitro a detener el combate y decretar la victoria por nocaut técnico. La pelea duró apenas un asalto y Dakota sumó 6 puntos valiosísimos en la tabla del torneo. Su presentación fue tan contundente que los reflectores comenzaron a apuntar de inmediato hacia su siguiente desafío: enfrentarse a Gina Bishop. Como parte de la promoción, ambas fueron invitadas a analizar los desempeños recientes de la otra. Dakota, fiel a su estilo calmado pero confiado, no se mostró impresionada con lo visto de Bishop. Tiene buen jiu-jitsu, sí, pero en cuanto a su striking, la verdad no me pareció lo mejor. No voy a mentir, comentó sin titubear. Por su parte, Gina intentó proyectar seguridad, aunque sus críticas hacia Dakota no resultaron demasiado convincentes. Reconoció que Ditch a veces se compromete demasiado en ciertas acciones, algo que según ella podría aprovechar, aunque quedó claro que hablaba más desde la necesidad de vender el combate que desde una certeza real. La diferencia en la actitud era evidente. Dakota transmitía confianza plena, mientras Bishop trataba de mantener la compostura, asegurando que no se dejaría intimidar. Sin embargo, también dejó ver cierta incomodidad al referirse al poder estelar y al creciente impacto mediático de Dakota, algo que sin duda preferiría tener de su lado en vez de verlo brillar en su oponente. Todo apuntaba a que el enfrentamiento con Gina Bishop no solo sería una prueba dentro de la jaula, sino también un choque de personalidades. La confianza arrolladora de Dakota frente al intento de temple y serenidad de Bishop. Hablar basura frente a las cámaras es sencillo. Lo difícil es demostrar dentro de la jaula que se tienen las armas para respaldar esas palabras. Gina Bishop había intentado restarle importancia al poder y al nombre de Dakota Ditch, pero ahora llegaba el momento de la verdad. Desde las gradas, la brasileña Taila Santos observaba con atención. Sabía que le tocaría enfrentar a la ganadora por el premio mayor, $1 millón y el título del peso mosca femenino de la PFL. El escenario no podía ser más grande. El combate comenzó con Gina vistiendo el pantalón azul y Dakota en negro. A diferencia de otras ocasiones, Dakota no salió como una fiera a buscar el knockout desde el primer segundo, analizar y sentir el ritmo del combate. Había aprendido a usar la paciencia como arma y sabía que esa calma inicial era clave para abrir las oportunidades más adelante. Bishop logró un momento que había soñado en la previa: llevar la pelea al suelo y colocarse en una posición de dominio. La gran incógnita era si sería capaz de mantener a Dakota neutralizada. Pero esa ilusión duró poco. Con fuerza, técnica y temple,
Dakota fue trabajando hasta regresar a sus pies, mostrando que no iba a ser controlada fácilmente. En un instante, la británica amenazó con armar un triángulo, dejando claro que si Bishop quería apostar todo a la lucha, también iba a encontrarse con peligros constantes. Dakota estaba mostrando al mundo que no solo podía vencer, sino hacerlo con una superioridad que dejaba sin dudas a nadie en la arena. Una vez que Dakota resolvió la amenaza de la lucha de Gina Bishop, el combate se transformó en un trámite. En un instante clave, encajó una rodilla brutal en el centro del abdomen y, sin dar respiro, otra directa a la barbilla que derribó a Bishop de forma estrepitosa. Dakota la obligó a reincorporarse solo para continuar su espectáculo de superioridad. Una actuación despiadada que alimentaba su ya creciente repertorio de momentos memorables. Con ese knockout, aseguraba oficialmente su lugar en la pelea por el $1.000.000. Mientras tanto, desde el otro lado, Taila Santos no desaprovechaba la oportunidad de generar expectativa. Con un gesto irónico, usó lápiz labial para intentar reducir a Dakota a una cara bonita, una provocación ligera que buscaba encender la narrativa previa al enfrentamiento. Pero lo cierto es que lo que se avecinaba iba mucho más allá del show. Se trataba de un duelo entre dos de las mejores peleadoras del planeta en la actualidad. Dos strikers de élite, dos veteranas, dos futuras leyendas del deporte. Dakota reaccionó a esa burla con una sonrisa, como si todo el asunto le resultara divertido. No estaba nerviosa ni incómoda. Sabía lo que significaba esa pelea y lo asumía con la serenidad de alguien cuya mente es prácticamente a prueba de balas. Y aunque reconocía la trayectoria de Santos, quien había llevado a la legendaria Valentina Shevchenko a una de las peleas más duras de su carrera, la británica transmitía la sensación de que era un tipo distinto de amenaza, un nivel superior de peligrosidad. No hubo toque de guantes al inicio, y a nadie debió sorprenderle. Ninguna de las dos había venido a hacer amistades. El árbitro Keith Peterson dio las instrucciones, y el ambiente quedó cargado con electricidad pura. La gran incógnita era clara. ¿Cómo manejaría Dakota a alguien tan experimentada y peligrosa como Taila Santos? Con un historial de 13 combates, 11 ganados por nocaut y una sumisión, Dakota tenía claro su plan desde el comienzo. Empezar a ablandar a Santos con duras patadas a las piernas, desgastando su base para luego abrir camino a un castigo mayor. En el inicio, un exceso de entusiasmo por parte de Dakota le abrió a Taila Santos una pequeña ventana, la oportunidad de intentar un derribo. La brasileña se lanzó con decisión, pero pronto descubrió que no sería tan sencillo. Dakota reaccionó con rapidez, cambió su posición y convirtió lo que parecía un momento favorable para Santos en un giro completamente inesperado. Con cada intento fallido de derribo, la confianza de Dakota crecía. Santos mordía el anzuelo, insistiendo en la lucha, pero se topaba una y otra vez con la defensa sólida y el control absoluto de la británica. El plan de Taila era claro: resistir las primeras rondas, desgastar la tormenta y luego buscar imponer su ritmo. Sin embargo, esa estrategia comenzaba a desmoronarse antes de que terminara el primer asalto. Al cierre de la primera ronda, Dakota ya estaba en pleno dominio. Sus combinaciones y su movimiento de pies hacían que Santos se viera lenta, sin ideas y muy lejos de la sofisticación técnica que mostraba la invicta. Los intentos de derribo eran cada vez más desesperados y el público podía sentir que la pelea se le escapaba a Taila de las manos. En la segunda ronda,
la historia se repitió con más claridad. Dakota salió con una confianza arrolladora, lista para acelerar el ritmo y aumentar la violencia. Santos, una de las mejores moscas del planeta, se veía reducida a intentos fallidos, con poca ofensiva y ninguna respuesta de pie. Era evidente que no tenía cómo igualar el striking de Ditcheva. Dakota, sin prisa, comenzó a seleccionar sus golpes con precisión quirúrgica. Sabía que el final estaba cerca y que todo lo que necesitaba era esperar el momento perfecto para cerrar el espectáculo. Cada vez que Santos buscaba el derribo, Dakota la castigaba con contundencia, desgastándola poco a poco, hasta dejarla aferrada a la pelea casi por instinto de supervivencia. Y cuando Dakota sintió que era la hora de acabar, encendió su modo más letal. Activó esos instintos asesinos que la caracterizan y subió la intensidad a un nivel insoportable para su rival. Era como ver a una depredadora cerrar el círculo sobre su presa. Imposible escapar, imposible respirar, imposible revertir la situación. Aunque Taila Santos era reconocida como una de las mejores peleadoras de la división a nivel mundial, frente a Dakota terminó luciendo como una aficionada. La diferencia de nivel, de confianza y de poder fue tan grande que no quedó lugar a dudas. Dakota no solo había defendido su invicto, sino que había mandado un mensaje al planeta entero sobre el tipo de campeona que estaba destinada a ser. Con el cinturón de campeona de la PFL alrededor de su cintura y un cheque de $1 millón en su cuenta, Dakota Ditcheva vivía el punto más alto de su carrera. Una noche perfecta en la oficina que no solo consolidaba su estatus como una de las peleadoras más peligrosas del planeta, sino que también elevaba su nombre al estrellato absoluto del MMA femenino. Pero su camino no se detuvo ahí. Tras conquistar la PFL, Dakota sumó una nueva experiencia en el mundo de la No Barred Violence MMA, donde disputó su segundo combate en esta promoción. Su oponente fue Levi Steman, un luchador de Manchester con un reconocido juego de sumisiones y una reputación de ser un rival muy complicado en el suelo. La pelea arrancó con Dakota buscando marcar la diferencia desde el inicio. Lanzó una poderosa derecha que no alcanzó el blanco, pero rápidamente corrigió con una rodilla certera al abdomen de Steman, que sí conectó con todo su peso. Ese fue el primer aviso de lo que se venía. Dakota no pensaba mostrar respeto alguno por la zona media de su rival. Las rodillas comenzaron a caer una tras otra, con brutalidad. Cada impacto resonaba en el recinto, y el público respondía con aplausos y gritos de asombro. Aunque el castigo era evidente, Dakota empezó a mostrar señales de desgaste. La intensidad del primer asalto había consumido parte de su energía. Sin embargo, incluso en los intercambios de lucha, Steman no pudo imponer su estilo. Dakota demostró que no estaba ahí para perder tiempo en intentos de control pasivos. Al contrario, cada vez que la pelea iba al suelo, ella se encargaba de aplicar daño inmediato, sin dar un solo respiro.
Su enfoque era claro: ser tan peligrosa en el piso como lo era de pie. La segunda ronda inició con Dakota desatada, mostrando un nivel de agresión poco común incluso en divisiones masculinas. Sus ataques eran feroces, directos, sin dar espacio a la duda. Pero justo en medio de esa tormenta ofensiva, llegó un giro inesperado. Stemann logró conectar un derribo de doble pierna que levantó a Dakota del suelo y la mandó a volar, cayendo con fuerza sobre la lona. El golpe le sacó el aire y cambió por un momento la dinámica del combate. El público estalló al ver que Stemann encontraba un camino hacia la esperanza. Sin embargo, todos sabían que con Dakota nada estaba decidido todavía. Tras sobrevivir al castigo en el suelo y demostrar temple en cada segundo, Dakota no solo se levantó, regresó con un derechazo demoledor que hizo tambalear a su rival. Ese instinto asesino, esa capacidad para ajustar bajo presión, la convertían en una peleadora distinta, de esas que no necesitan segundas oportunidades para dejar huella. Y cuando frente a frente tuvo a Shauna Bannon, una futura atleta de la UFC, la intensidad se disparó al máximo. Fue un duelo de estilos, de ferocidad y resistencia. Ambas intercambiaron bombas sin miedo en una pelea que no solo fue un choque físico, sino también mental. Las rodillas de Dakota castigaban sin piedad, cortando cualquier intento de avance de Bannon, y su agresividad incesante fue transformando a su rival de golpeadora a sobreviviente. But the ferocity of Ditcheva's strikes soon turned her rival into a wrestler. Cada rodillazo, cada derecha precisa, cada momento de dominio, reforzaba lo evidente. Dakota Ditcheva estaba forjando su nombre en fuego dentro del mundo del MMA. Sin compasión, sin dar tregua, con esa mezcla de confianza y brutalidad que la hacía tan letal como entretenida de ver. Y ahora la pregunta queda abierta para ustedes. ¿Tiene Dakota lo necesario para consolidarse como una de las grandes del peso mosca y dejar un legado imborrable en la jaula? Déjenmelo saber en los comentarios. Quiero leer sus opiniones. Si disfrutaste este viaje por la carrera de una de las peleadoras más peligrosas del momento y quieres seguir viendo más historias de guerra, técnica y puro corazón en la jaula, suscríbete ahora a KO Técnico. Activa la campanita y únete a esta comunidad donde analizamos lo mejor del MMA con pasión y detalle. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, aquí, cada golpe cuenta, cada knockout se celebra y cada historia se vive como si estuviéramos dentro del octágono.